les bendiga, con ustedes el pastor Antonio Pérez, y vamos a dar comienzo a un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar una doctrina errónea que se está extendiendo en muchas iglesias evangélicas, especialmente en las del lado arminiano. Y tenemos que tener muy claro la cristología, tenemos que tener muy claro la soteriología para no caer en algunos errores. Bien, ¿qué dice esta doctrina? Esta doctrina dice que Jesucristo no desciende en la carne de Adán, sino de que él era un ser humano que no tenía nada que ver con el ADN adámico y que por lo tanto la Virgen María vendría a ser un vientre de alquiler. Entonces, esto significa de que nuestro Señor Jesucristo era un hombre, es verdad, tenía verdadera humanidad, pero no la humanidad que pecó. Entonces nos encontramos frente a un problema insalvable, que es que se necesita que la humanidad que pecó pague por la culpa de los pecados. Si la humanidad que pecó no paga por la culpa de los pecados, entonces nuestra salvación sería ficticia. Entonces la expiación que hizo Jesucristo se queda en nada, porque la humanidad que pecó no está pagando por sus pecados, por las culpas de los pecados. Ya sabemos que Jesucristo no tenía pecado, pero Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si Jesucristo no hubiera tenido el ADN adámico, entonces no habría salvación para la descendencia de Adán. Vamos a ver, ¿quién tiene razón en este asunto? Evidentemente yo les digo por anticipado de que esto es una verdadera herejía. Decir que Jesucristo no descendía de Adán y que no tenía el ADN adámico, es decir, que no era de nuestra propia humanidad, esto es un error muy grande, esto es una verdadera herejía. Vamos a considerar la palabra del Señor, a ver qué es lo que nos dice al respecto. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, oigan bien, a la simiente de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Entonces nos damos cuenta de que Cristo tenía la genética de Abraham, era de su simiente. ¿Qué le dijeron los judíos en una ocasión a nuestro Señor Jesucristo? Dice, ¿no dice la Escritura del linaje de David que el Mesías tenía que ser del linaje de David? ¿No dice la Escritura del linaje de David, Juan 7:42? ¿Qué es linaje? Linaje es transmisión genética. Lo mismo que la palabra simiente. ¿Qué significa simiente? ¿Qué significa linaje? Significa ascendencia o descendencia de cualquier familia. De tal manera que simiente literalmente significa semilla o semen. Bien, cuando Dios hizo pacto con David, le dijo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Lo dice muy claramente.
Dice, después yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino, procederá de tus entrañas. Entonces, la promesa del futuro Mesías es a lo que se referían los judíos. Los judíos, cuando le dijeron al Señor Jesús, ¿no dice la escritura del linaje de David? Esto que hemos leído es a lo cual los judíos se estaban refiriendo. ¿Y qué dice? Lo dice bien claro, hermanos. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Es decir, de su ADN, del ADN davídico, de la descendencia de David, tenía que proceder el Mesías. ¿Y de dónde procedía David? Procedía de Adán, procedía de Abraham y procedía de Adán. Luego entonces, si Jesucristo descendía del linaje de David, de sus entrañas, es decir, de lo profundo de sí, de su carne, de su ADN, lógicamente el Señor Jesús descendía de Adán también en su humanidad. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Ezequiel 43:19, dice, a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí. No quiere decir que sean de la descendencia biológica de Sadoc, que aquellos sacerdotes que habían de acercarse a Dios tenían que descender de la descendencia de Sadoc. Evidentemente sí. Entonces, el mismo Cristo confirmó la descendencia biológica de los judíos de Abraham. Él mismo reconoció que los judíos descendían biológicamente de Abraham. De la misma manera, los sacerdotes que procedían del linaje de Sadoc, es decir, eran sus descendientes biológicos, tenían autorización por parte de Dios de acercarse a él, de ministrar delante de la presencia en el templo. Entonces, nos dice la palabra, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos. Jesús les respondió, sé que sois linaje de Abraham. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús estaba reconociendo que los judíos descendían biológicamente de Abraham. Es lo que está haciendo el Señor Jesús. Él no lo discutió, no le dijo, no, vosotros no descendéis biológicamente de Abraham. Les dijo, le respondieron, el linaje de Abraham somos. Jesús les respondió, sé que sois descendientes de Abraham. Juan 8, 33, 37. Podíamos ir a Hechos 13, 26, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y aquí vamos a encontrar, hermanos queridos, unos textos muy reveladores. Hechos 13, 26, que nos dice la palabra. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Descendían los judíos de Abraham? ¿Eran de su descendencia biológica? Evidentemente sí, hermanos queridos. ¿Qué nos dice en el capítulo 13, versículos 22 al 23? Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quedémonos con la palabra, he hallado a David.
Y sigue diciendo, de la descendencia de este, de la descendencia de David, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Más claro es imposible, pero sigamos profundizando en la palabra del Señor. Cristo mismo se refiere a sí mismo como hombre. Dice, pero ahora procuráis matarme, le dijo a los judíos en una ocasión, pero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Juan 8:40. Y si él descendía de la descendencia de Abraham, de la descendencia del linaje de David, evidentemente no era un hombre distinto en su humanidad, sino que era de la humanidad, de la genética de Abraham y de la genética de David, y por ende de la genética de Adán, de la cual Abraham y David descendían también. ¿Qué dice en Hechos 17:26? Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Y Jesucristo dice que él era hombre, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad. Hombre que os he hablado la verdad. Porque verdaderamente Jesucristo era hombre, era Dios, pero también era hombre. Y como hombre, descendía del único linaje, de la única sangre de la cual descienden todos los hombres. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, incluyendo el de Jesucristo. Porque si Jesucristo fuese una excepción, la Escritura lo señalaría, pero no hace una excepción, ni muchísimo menos. Sigamos con el estudio. Como todos los hombres, y Cristo es hombre, provienen de una misma sangre, Cristo participa de dicha sangre, puesto que es hombre. La Escritura dice, todo el linaje de los hombres, es decir, sin una sola excepción, que de ser Cristo de distinto linaje, lo diría. Sigamos. La Escritura nos saca de dudas definitivamente al decir acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Más claro lo quieren? Según la carne. Romanos 1:3. Por el amor de Dios. ¿Cómo discuten? ¿Cómo es que dicen que no? Que no tomó el ADN de David, que no tomó el ADN de Abraham, que no tomó el ADN de Adán. Pero vamos a ver, pero si lo está diciendo claro, que era del linaje de David según la carne. ¿Es que David no descendía de Adán? No. Yo es que me quedo, no sé, anonadado. Que era del linaje de David según la carne. Si vamos al Salmo 132 y versículo 11, dice, en verdad juró el Señor a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, de tu descendencia. Luego entonces, el rey Mesías, Jesucristo, tenía que descender biológicamente de David. ¿Qué dice entonces, para confirmar lo que estamos exponiendo, en Mateo 1:1? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Lo quieren más claro? Yo creo que está muy claro. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, tenía la descendencia biológica procedente de estos patriarcas. Entonces,
nos está hablando que era del linaje de David según la carne. Romanos 1:3, nuestro Señor Jesucristo. O sea, su carne, su ADN, era como davídico. Tenía los genes de David según la promesa. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Segundo de Samuel 7:12. Tal como dijo Pedro. Podemos ir a Hechos 2. Si vamos a Hechos capítulo 2 y versículos 29 al 30, nos lo confirma el apóstol Pedro perfectamente, que nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2. Dice la palabra, versículos 29-30. Varones hermanos, le dice Pedro a los judíos de Jerusalén. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Más claro, imposible. Entonces nos damos cuenta de que no nos estamos inventando nada, sino que estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿qué fue lo que Pablo le escribe a Timoteo? Le escribe, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, según la carne. No era una descendencia espiritual como estos fantasiosos nos vienen a decir. Bueno, es que es una descendencia espiritual. No, está diciendo de su linaje. Está hablando según la carne. Está hablando de sus entrañas. Más claro imposible. Aquí no está hablando de una descendencia espiritual. Y perdone si me indigno ante esta herejía, porque es una soberana herejía lo que están enseñando. Entonces, hermanos queridos, Pablo, repito, le escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Segunda de Timoteo 2:8. Si Jesucristo no tuviese linaje davídico, esta expresión sería una mentira. Sería una mentira. Si tiene descendencia de David, tiene descendencia de Abraham, como hemos leído en Gálatas 3:16. Y si Abraham desciende de Adán, en la genealogía de Lucas 3:34-32, dice hijo de Abraham, hijo de Adán. Acaba diciendo hijo de Adán. Necesariamente entonces Jesucristo desciende de Adán según la carne. De tal manera que nos lo confirma el propio Jesús, que dice el Señor Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. De tus entrañas, dice la palabra de Dios, levantaré a uno de tus entrañas que se siente en tu trono. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí claramente la raíz. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Estaba mintiendo el Señor Jesús? ¿O serán mentirosos los que están diciendo lo contrario? Al decir que no, que Jesucristo no tenía ADN adámico. ¿Es que David no tenía ADN adámico o qué? Por el amor de Dios, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias? Jesucristo no viene de otra raíz o de otro linaje, sino del linaje y raíz davídico, Abraham, y por tanto también adámico.
David descendía de Abraham, del linaje de Abraham, y Abraham descendía del linaje de Adán. ¿O van a discutir esto también? ¿También van a decir que David y que Abraham no descendía de Adán? Evidentemente descendían. No creo que nos discutan esto. Pues si Jesucristo venía de la raíz del linaje de David, entonces también descendía de la raíz y del linaje de Adán. Por eso Pablo, en Romanos 9:3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Por qué? Porque descienden de Israel, es decir, Jacob tiene su genética, de los cuales, dice Pablo, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Más claro, imposible. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, Romanos 9:3-5. ¿Cómo que Jesucristo no tenía el ADN adámico? ¿Cómo entonces va a tener el ADN de David siendo su descendiente de los patriarcas? ¿Es que entonces Jesucristo no tenía el ADN de los patriarcas? ¿No era de su raíz? ¿No era de su carne? ¿No era de su linaje? La palabra de Dios nos lo dice claramente. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo, según la carne, vino de los patriarcas. ¿Y los patriarcas de dónde vinieron? Vinieron en un platillo volante de la estrella Sirio, ¿verdad? Y aterrizaron aquí. ¿O descendían de Adán? Descendían de Adán. Luego entonces Jesucristo también llevaba el ADN adámico. Sigamos con el estudio. De tal forma que en Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Cristo, Él también participó de lo mismo. También participó de lo mismo, de carne y sangre. Era verdadero hombre, era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Y entonces nos sigue diciendo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice en el versículo 17: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Estamos hablando de el capítulo 2, versículos 17 de Hebreos. Y nos dice claramente: para expiar los pecados del pueblo. O sea, si Jesucristo no hubiera sido exactamente igual que nosotros, teniendo la descendencia adámica, no hubiera podido expiar los pecados del pueblo. Aquello hubiera sido un simulacro de expiación, pero no hubiera sido una verdadera expiación, puesto que la naturaleza que pecó, la humanidad que pecó, no estaría pagando por el pecado. Sería otro hombre, como si hubiera venido un extraterrestre, un ser humano extraterrestre venido de otro planeta. Pero no fue así. Jesucristo realmente era la raíz de David, tenía la carne de David, tenía la descendencia, el linaje de David y de Abraham. Y si Abraham y David tenían descendencia adámica, luego entonces Jesucristo participó de la misma descendencia adámica. Está más claro que el agua. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Sin esa descendencia de la que venía el linaje humano, no habría expiación de los pecados, puesto que de no ser así no pagaría con su sangre el linaje que pecó. Por lo cual, dice en Hebreos 1:3, el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Entonces, Cristo, participando de la carne y sangre abrahámica y por tanto adámica, es que él pudo padecer en su carne para terminar con el pecado. Como dice en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, no, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué carne? ¿Qué sangre? Davídica, abrahámica y por lo tanto adámica. ¿O no? ¿Era un extraterrestre? ¿O qué? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en su cuerpo, en su carne, en el madero. 1 de Pedro 2:24. Pero hay quien discute. Tal, hermanos queridos, que aquella sangre de la que participaba Jesucristo nos santificó, es decir, nos apartó para Dios. Según vemos en 1 de Juan 2:2, que dice así, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Y ahora, en 1 de Juan 2:2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De tal manera que al ser el sustituto de toda la raza caída, pudo salvar a toda la descendencia de Adán. ¿Qué nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23? En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está diciendo de que la humanidad está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, nos damos cuenta que Jesucristo tenía que tener cuerpo, alma humana y espíritu humano. ¿El linaje o carne adámica está corrupta? En lo físico sí. Es verdad, puesto que enfermamos, envejecemos y morimos. Pero el mal moral no afectó a nuestro ADN, porque el mal moral no reside en la genética, sino en la parte inmaterial del hombre, en el corazón. Y de ese corazón es que parten las inclinaciones malvadas del hombre y no de su carne física, como creían los docetas, como creían los gnósticos, ni muchísimo menos. Dice, porque del corazón, enseña nuestro Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, del 19 al 20a. Nos damos cuenta que no es en sí de la genética, del ADN donde parte la inclinación al mal, sino que sale del corazón corrompido del hombre, de donde vienen las inclinaciones pecaminosas. Entonces el mal no forma parte de los genes de la carne, sino que procede del corazón. ¿Y qué nos dice en Juan 1:1? En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo que era Dios. El verbo era Dios. ¿Dios tiene pecado? No. ¿Y qué nos dice en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces la diferencia es muy grande, porque quien se estaba encarnando era el Hijo de Dios. El que se estaba encarnando era Dios mismo, y Dios no tiene pecado. Sigamos con el estudio. Está claro, hermanos, que la existencia de Jesucristo no empezó en María, puesto que Él era el verbo preexistente, el cual era divino. Se estaba encarnando el verbo, y el verbo es Jesucristo. Entonces, no fue la formación de un ser humano común, sino la encarnación del verbo. La encarnación del verbo. En Jesucristo, el verbo retenía su raciocinio, pero podía pensar con el alma racional humana. De haber tenido solamente un alma racional humana, aquello hubiera sido una posesión y no una encarnación. Hubiera sido una posesión al estilo diabólico. Pero aquello no fue una encarnación. Aquello fue una encarnación del verbo ya racional y con todas sus cualidades personales. Por eso, aunque físicamente Jesucristo es la persona del verbo, que asumiendo la naturaleza humana podía optar por pensar como hombre o podía optar en pensar como Dios. Al optar por el raciocinio humano, su conocimiento era limitado, pero cuando él tomaba la decisión de usar el raciocinio divino, su conocimiento era omnisciente. Él lo sabía todo como Dios. Entonces, ¿y cómo sucedió la encarnación? Pues por la acción milagrosa del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel, le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. El santo ser que nació era el Verbo, o Hijo de Dios. Lo que pasó al encarnarse el Verbo en un cuerpo de la descendencia de Adán es que tomó una nueva naturaleza, la naturaleza humana. Pasó de subsistir solo como ser divino a subsistir también como ser humano. De lo contrario, Jesucristo no sería Dios, sino meramente un hombre poseído por Dios. Pero Jesucristo no poseyó a un hombre, sino que tomó la humanidad del género humano, tomó una nueva naturaleza. Entonces, esta postura claramente nestoriana que tienen algunos conduce al repudio de la unión hipostática de las dos naturalezas en la única persona, Jesucristo. Porque en teología a esto se le llama unión hipostática, cuando la persona del Hijo de Dios toma una nueva naturaleza para sí y empieza a subsistir en esa naturaleza. Ya no solamente subsistía en la naturaleza divina, sino que ahora añade una nueva subsistencia, que es la naturaleza humana. A esto en teología se le llama unión hipostática. Y los que no entienden esto y creen en la herejía que estoy combatiendo ahora mismo, es porque no tienen realmente una sana cristología. Entonces, la lógica de este error lleva irremediablemente a concebir dos Cristos, uno divino y otro humano, unidos meramente en un sentido inhabitacional y tal vez en un sentido moral, puesto que cada una de las dos naturalezas tendría su propia subsistencia o hipóstasis, aparte la una de la otra, pero había una sola subsistencia, que es el Verbo de Dios, que ahora
extiende esa única subsistencia a la parte humana o a la parte divina. Seguimos con el estudio. Por el contrario, nos dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, el Verbo o Hijo de Dios es lo que nació de mujer, no otra persona. Por eso la encarnación supuso tomar una nueva naturaleza, la humana. ¿Por parte de quién? Por parte del Hijo de Dios, de tal manera que hay una sola persona, el Verbo o Hijo de Dios, que no estaba asumiendo una persona humana, sino una naturaleza humana. Es lo que llegó a ser verdadero hombre, pero no toma un hombre, sino una naturaleza humana. Y entonces ahora tenía también subsistencia humana. Entonces, la personalidad de Jesús era el Verbo que se había encarnado. Antes de la encarnación, el Verbo subsistía en la naturaleza divina solamente. Tras la encarnación, extendió su subsistencia a otra naturaleza, la humana, la cual es tomada como parte de sí. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, tomó esa naturaleza como parte de sí y entonces verdaderamente era hombre. Entonces, la corrupción moral no reside en la naturaleza corporal del hombre, sino en las facultades deterioradas del alma humana. Así se cumple Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque era el Verbo humanado, es decir, el Verbo preexistente une dos naturalezas divina y humana en una sola persona, en una única persona. A eso, en términos teológicos, se llama unión hipostática. Es decir, el Hijo de Dios no incorporó una persona humana, sino que incorporó una naturaleza humana. Las dos naturalezas, divina y humana, subsisten en una sola persona, el Hijo de Dios. Vamos a dar respuesta a la pregunta principal que estos herejes dicen. Los que creen en esta herejía nos pueden preguntar, ¿cómo entonces, si el Hijo de Dios tomó de María su carne, no lo afectó corrompiéndola moralmente? Bien. ¿Cómo entonces, nos dicen ellos, si el Hijo de Dios tomó de María su carne, no lo afectó corrompiéndolo moralmente? Ya hemos contestado, pero vamos a contestar otra vez de una manera más contundente. Muy sencillo. Porque no se engendró un hombre ordinario, sino el Hijo de Dios. Lo que se engendró era el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo que se engendró en María era el Hijo de Dios. Como persona divina estaba totalmente libre de pecado y extendió su santidad a la nueva naturaleza. Extendió su santidad a la nueva naturaleza a la que se unió. De tal manera que en aquella concepción el Espíritu Santo lo hizo perfectamente santo. Lo hizo perfectamente santo aunque descendía de Adán. ¿Qué dice la palabra? Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Entonces, nos dice la palabra también
en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Quien naciera era el Hijo de Dios. Por eso es que quedó totalmente santificada la naturaleza humana que él asumió y por lo tanto no quedó corrompido por el pecado adámico. De tal manera que en Lucas 1:37 el ángel le responde a María diciendo: porque nada es imposible para Dios. Entonces estamos ante un misterio, el misterio de la unión hipostática. No dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16, si no mal recuerdo, dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estamos ante un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, por eso es que, como era Dios el que nacía de la Virgen María en su forma humana, como decretó el Concilio de Éfeso, apelando a una verdad de fe cristológica y no mariológica, entonces es que él quedó totalmente santificado, el santo ser que nacerá, nos dice la Escritura. Por lo tanto, él no tomó la corrupción que venía de Adán. Esta doctrina, otra pregunta, ¿esta doctrina es un asunto de menor importancia o es una herejía este asunto que nos trae de que Jesucristo no tomó su carne de la Virgen María, sino solamente que se formó ahí y como por ejemplo, no sé, el agua que pasa a través de una tubería, Jesucristo pasó a través de María cuando lo dio a luz y se acabó, pero no tomó el ADN de ella. Bueno, pues esto es una cosa que no es de menor importancia. Estamos frente a una herejía, porque entonces, repito, no habría salvación si fuese como ellos lo explican. Verdaderamente es una herejía, porque es un torpedo dirigido a la línea de flotación de la salvación. El plan de salvación se vendría abajo si fuese como ellos dicen, ya que si Jesucristo no desciende de Adán, según la carne, la salvación sería imposible. ¿Y por qué era necesario que la naturaleza que pecó fuese tomada por el Hijo de Dios? ¿Por qué? Primero, para que el sacrificio de Cristo fuese sustitutivo de la humanidad caída. ¿Qué nos dicen en 1 Pedro 2:24? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y ahora vamos a leer 1 Pedro 2:26. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos aquí una sustitución. Cristo nos está sustituyendo en la cruz. Éramos nosotros los que teníamos que subir a la cruz a pagar por nuestros pecados, pero nuestra expiación hubiera sido a todas luces insuficiente, porque no tendría un valor infinito. Por eso tenía que venir Dios, y Dios vino a nosotros a través de la persona del Hijo, quien llevó él mismo nuestros pecados, y en su cuerpo de descendencia adámica, sobre el madero, llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Segundo, para que la expiación tuviera un valor infinito, repito, puesto que nuestro sustituto era Dios, y al mismo tiempo había tomado la naturaleza de la especie que había caído, y por tanto
daba un valor infinito a la expiación de la cruz. Le estaba dando un valor infinito a la expiación de la cruz. Porque, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa de valor infinita. Por lo tanto, solamente Dios puede expiar ese pecado haciéndose esa carne que pecó. Pero la carne que pecó, la humanidad que pecó, no otra humanidad. Si Jesucristo no hubiera tenido nuestro ADN, entonces no hubiera servido de nada su expiación en la cruz. ¿Qué nos dice la palabra? Hebreos 1, 2, 3 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, Él es el Rey, el soberano de todo. Eso significa heredero. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién hace el universo? Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Puede estar Dios sin gloria? Si Jesucristo, si el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios, Él es Dios y la imagen misma de su sustancia. Luego entonces, si es la misma imagen de su sustancia, significa de que Jesucristo es la sustancia revelada del Padre. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quién puede hacer esto sino solamente Dios? ¿Cómo va a sustentar el universo, todas las cosas, si no es Dios? Para eso hay que ser todopoderoso. Entonces nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ese todopoderoso, ese que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces tenía que ser verdadero Dios y tenía que ser verdadero hombre. Por eso, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios estaba en Cristo, era Dios el que se humanó, el que se encarnó en la persona del Verbo, en la persona del Hijo de Dios, que nos dice en Romanos 5, 8, 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Que nos dice en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Se revela contra el pecado, contra toda injusticia, contra todo pecado, contra toda impiedad que hacen los hombres. Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario aguantando la ira de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque Él llevó en su cuerpo adámico, llevó el pecado de la humanidad. Por eso es que era el sustituto perfecto, verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre porque estaba pagando por los pecados de la humanidad que pecó. Los seres humanos que pecaron estaban siendo sustituidos por alguien de su misma descendencia, de su misma naturaleza. La humanidad pecadora desciende de Adán. Entonces Jesucristo tenía que tomar de esa descendencia para poder expiar los pecados, porque entonces no hubiera pagado la humanidad que pecó. Pero al mismo tiempo tenía que dar un valor infinito a dicha expiación, porque el pecado es una ofensa
al eterno, aquel que es infinito, y por lo tanto tenía que ser al mismo tiempo Dios, que nos dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vemos aquí claramente que Jesucristo, que el Cristo, es bendito, Dios bendito sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo Él descendía según la carne de los patriarcas. Era la humanidad que pecó pagando por sus pecados, pero dando un valor infinito a aquella expiación. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Tenía el ADN de los patriarcas y por lo tanto ADN adámico. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en este versículo de Romanos 9:5, lo dice bien claro. Solo Dios podía soportar la ira de Dios. Solo Dios podía soportar la ira de Dios. Cristo pudo soportar la ira de Dios en la cruz del Calvario, porque ese hombre que estaba muriendo al mismo tiempo era Dios. Era Dios verdadero y hombre verdadero. Que nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació de la Virgen María y descendía de los profetas, según la carne. Por lo tanto, está claro de que Jesucristo descendía de Adán. Jesucristo no era un mero representante de la humanidad, era el sustituto de la humanidad. Por lo tanto, estamos ante una herejía peligrosa, porque es un torpedo a la línea de flotación del plan de salvación de Dios. Y por lo tanto les pongo a ustedes en aviso, para que ustedes entiendan y comprendan una verdadera cristología y una sana soteriología. Jesucristo era verdadero Dios y Jesucristo era verdadero hombre. La humanidad que pecó estaba sustituida por alguien de su misma naturaleza. Era la propia humanidad que pecó la que subía a la cruz, pero dando un valor infinito a aquella expiación en la cruz del Calvario, porque era Dios en la persona del Hijo quien estaba muriendo por nosotros. No moría la naturaleza divina, porque la naturaleza divina no puede morir, pero sí estaba muriendo en la humanidad que asumió la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. La persona, no la naturaleza divina. La naturaleza divina estaba soportando la propia ira de Dios, pero no estaba muriendo. Quien murió fue la naturaleza humana que había tomado el Hijo de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.